acompañarme en la lectura. Por ende no haremos una sola, sino una referencia. Quisiera leer del libro de Mateo, el capítulo 26. Mateo, capítulo 26. El verso 31 dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dice la siguiente frase? No te negaré. Acompáñenme a leer la última. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego pase, si está en la misma versión mía, probablemente se va a encontrar en la hoja del frente, pero si no, cruza su hoja y buscamos el versículo 56. Leemos el versículo 56 de ese mismo pasaje. Mas todo esto que dice sucede ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué pasó? Huyeron. Luego nos vamos al capítulo 21 de Juan. Versículo 1 dice de la siguiente manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Lo cierto es que eran 12 los que le acompañaban, el grupo. De ese grupo de 12, para el momento de estos acontecimientos de la resurrección de Cristo, ya no contamos con Judas, así que nos han quedado 11. De los 11, la Biblia menciona, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, que no todos asistieron a la cita. De los 11 que quedaban, si usted suma lo que comprende el versículo 2, se va a encontrar con que realmente solo quedan 7. Pero con esos 7 nos va a bastar en esta hora. ¿Qué era lo que pasó en esa cita? Porque un día como hoy, yo me imagino al primero que es mencionado en la lista, Simón Pedro. Un día como hoy se lamentaba una y otra vez por su cobardía y por su actitud de haberle negado. Me imagino el remordimiento y el llanto que hubo durante toda esa noche. Después que cantó el gallo, dice la escritura que él salió y lloró amargamente, porque los recuerdos no lo dejaban tranquilo. Pero está cumpliendo esta cita. Entre otras cosas, es la primera cita
donde él se va a ver frente a frente con Jesús después del enemigo. Yo me imagino lo natural, preguntándose los nervios, qué me va a decir, cómo me va a enfrentar, las cosas que van a pasar. Sin embargo, en esta cita, Jesús necesita hacer arreglos con Pedro. ¿Cuál es el arreglo que Jesús necesita hacer en Pedro? Necesita cambiar su carácter. Yo no sé cuántos de nosotros en algún área de nuestras vidas tenemos cosas que nos parecemos a Pedro. Pedro tenía cosas muy buenas, pero también tenía unas que era demasiado acelerado. Yo no sé cuántos aquí somos un poquito acelerados. Mal. No mucho, un poquito nada más. Una de esas veces es cuando él le dice a Jesús: si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya. Y entonces salta rapidito de la barca, encontrándose unos pocos metros después, está tomando bastante agua y se está hundiendo porque él era impulsivo. Es el mismo que corta la oreja y entonces también está haciendo cuenta de que él quería defender a Jesús por sus propias armas. Pero es el mismo que no atendió a la recomendación de Jesús cuando le decía: velad y orad, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cuántos de nosotros tenemos parte de ese carácter de Pedro que se hace necesario un cambio? Porque hay una pregunta interesante que se da durante esa cita con el resucitado. Una cita de revisión acerca del carácter. ¿Por qué era necesaria la cita con Pedro? Porque era necesario la transformación del carácter. El resucitado viene para transformarnos el carácter. Una vida transformada será una vida de fruto, será una vida de bendición y será una vida de crecimiento espiritual. Solamente cuando somos transformados podremos disfrutar de las múltiples bendiciones que Dios tiene previstas, que de acuerdo al libro de Efesios, el capítulo 1, dice que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solamente cuando somos transformados podemos entender el propósito santo para nuestras vidas y poderlo llevar a cabo. Pero no solamente está Pedro, porque usted dirá: bueno, Pedro porque lo negó, él necesitaba estar ahí. Pero luego en la lista, después de Simón Pedro, que le combina los dos nombres, el Simón Pedro, dice Tomás, llamado el Dídimo. Y automáticamente usted está sacando la cuenta y diciendo: no, es que Tomás también necesita estar ahí, porque Tomás es el símbolo de la incredulidad. Yo no sé cuántos de aquí, de los que están enfrente de mí, tenemos problema con la fe, porque hablamos muy bonito de la fe, pero dice la Escritura que la fe, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree, todo le es posible. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero resulta que Tomás es uno de los discípulos que ha estado compartiendo con Jesús, y en aquel momento de la resurrección alguien le dice: Tomás, Jesús resucitó. Él dice: ¿cómo no? Si yo meto el dedo en la herida, entonces yo voy a creer. Es la representación de aquel que no puede caminar en el sendero de la fe. Muchos lo escucharon, pero no lo creyeron. ¿Qué era lo que entonces Tomás necesitaba? Una cita con el resucitado. Si Pedro necesitaba la transformación del carácter, Tomás necesitaba la transformación de la fe. Porque la fe, mis hermanos queridos, no se va a dar dentro de la iglesia. Siempre he creído que la fe no va a bajar en una caja de cartón con un gran mollo de colores, rosado o el color suyo favorito, y usted va a recibir una caja de parte del cielo a través de UPS que le dicen: aquí viene un paquete de fe.
La fe solamente será ejercitada en el diario caminar, en las cosas simples de la vida. Y con el resucitado, la única manera de probarlo es en esos momentos cuando las circunstancias se nos salen de las manos. Cuando de repente el médico aparece una buena mañana, tarde o noche, como sea, y le dice: tengo una noticia que darle, como nos ocurrió a nosotros hace un tiempito atrás. Justamente estábamos terminando una gira en Sudamérica y la noche antes de volar mi esposo me dice: tengo un pequeño dolor de estómago. Yo le dije: eso le pasa por estar comiendo tanta cosa por ahí en la calle. Ora para que se me quite. Vamos a orar. Oramos y efectivamente paró el dolor. Unas horas más después tomamos el avión y volamos. Solo llegamos a Houston a cambiar de maletas y a seguir para Washington. Y cuando venimos en el otro vuelo, me dice: me siento mal. Y ya vi su rostro muy desencajado. Y yo dije: bueno, vamos al médico. Para cuando llegamos al médico y le hacen los exámenes, me dice: señora, el médico le dice a mi esposo: tengo algo que comentarle, su apéndice se explotó. Así como usted hizo, yo también hice. Porque son pocas las personas que se salvan cuando esta situación ocurre. Sin embargo, en el mundo de la fe hay cosas que ocurren que no son de lo regular ni de lo natural, sino que le competen solamente a un Dios grande y poderoso, maravilloso y fiel. ¿Qué fue lo que ocurrió con mi esposo? Que todo el veneno que expulsó el apéndice se encapsuló y se hizo como una bolsa a un lado, y el veneno no salió de ahí a la sangre, que es lo que normalmente ocurre. Pero la situación no se queda ahí. Dice el médico: ahora vamos a hacer una pequeñísima cirugía, una pequeña incisión, retiramos el apéndice y colorín colorado, como dicen los niños, la historia se habrá acabado. Yo me planeé, me presupuesté y todo bien. Aquel día lo operaron y a mi hija le tocó operación el martes y a mi esposo el jueves. Cuando tenía 2 días de estar en casa, yo tenía un concierto en Los Ángeles, California. Y llamé a los coordinadores y les dije: hermanos, no voy a poder viajar, mi esposo no se siente muy bien, ha tenido que ser intervenido. Y me dice: hermana, ya toda la boletería está vendida, ¿qué hacemos? Así que yo platiqué con mi esposo y le dije: ¿qué podemos hacer? Y me dijo una cosa: déjame comidita hecha, y los enfermos que comen, ¿verdad, pastor, que se sanan? Lo cierto es que yo planeé muy bien dejarles comida lista y tomar un vuelo, cumplir el evento y luego en las mismas horas tomar otro avión y regresar. Pero justamente cuando estoy sentada en el avión, justo para despegar vía California, me suena mi teléfono. Me dice: soy el doctor que operó a su esposo. Le estoy llamando para informarle que a su esposo le encontré cáncer. Entonces, lo que era una pequeña celebración lo opacaba aquella otra noticia. Les soy honesta, para esos días estaban practicando una cosa que nunca la entendí. Eso que se echaba la gente agua con hielo encima. Yo, sin haberlo hecho literalmente, yo sentí la noticia como un bandado de agua fría. Yo comencé a sacar cuentas en mi mente y le dije: doctor, ¿usted está seguro? Me dijo: estoy seguro. Rápidamente llamé a un pastor amigo médico que era la persona que nos había referido con este doctor, y le digo: pastor, esta es la noticia que me acaban de dar. Me dice: no he hablado con el médico, dame unos minutitos. Y 2 minutos más tarde me devolvía la llamada y entonces me dice: sí, efectivamente, tiene cáncer tu esposo. ¿Y dónde estás tú? Le digo: estoy en un avión. ¿Y para dónde va? Le digo: para Los Ángeles a ministrar. Y me dijo: ven, cierra los ojos y vamos a orar. Y yo sentí que aquella oración fue tan larga porque yo quería que el pastor terminara ya. Y el pastor oraba: Señor, guárdala, Señor, llévala, úsala. Yo decía: que cuelgue, porque me bajo del avión. Porque cuando usted recibe ese tipo de noticias, viene una lucha de esta humanidad carnal, de este Tomás que todos tenemos. ¿Cuántos tienen un Tomasito por ahí guardado? Sí, todos tenemos un Tomasito que lucha.
Gloria a Dios. Luchas por creer que el resucitado hace milagros. Luchas por creer que Dios es más poderoso. Luchas por creer lo que dice la Escritura, que por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Luchamos contra lo que Dios ha dicho en su bendita palabra. Nuestra naturaleza se resiste, porque la fe requiere algunas veces rendirse todo. Como el niño cuando usted lo sube a una parte alta y le dice láncese, y el niño abre los bracitos y sin pensar si usted va a mantener su palabra, él se lanza porque él cree lo que usted dijo. Cuando terminó el pastor, oí que la puerta se cerró. ¡Prum! Y aquí no se puede jugar con eso. Usted después que despegó un avión salga corriendo para la puerta y verá que termina preso. Y después no me tocó quedarme. Pero mi anhelo en mi corazón era ir, bajarme, correr al lado de mi esposo. A él el médico le dio una noticia sin un solo. Mas hay un secreto que no es secreto, que está en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a adorar a Dios en medio de las dificultades, usted va a crecer en fe. No digo que no va a llorar, probablemente va a llorar. Pero esas lágrimas son lágrimas de esperanza y de confianza en un Dios tan fiel y tan bueno que siempre nos lleva de victoria en victoria. Para no alargar la historia, a mi esposo le operaron por segunda vez, le retiraron gran parte del colon, pero lo lindo de todo es que hace ya 2 meses, si mal no estoy, estuvo en el último chequeo que le estaban haciendo constantemente los médicos. Y déjenme decirle, hermanos queridos, no ha necesitado ni quimioterapia, no ha necesitado más tratamientos, está totalmente recuperado. Entonces hablamos del hermano Tomás, que estaba en la cita para aprender a caminar con el resucitado.